Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. La ya estudiada en nuestros cursos bíblicos de todos los días. Hoy queremos subrayar, reflexionar un poco desde el versículo 19. En realidad, versículo 16, 17, 18, 19 un poco nos presenta ante la conjuración de los judíos contra Pablo. Esa es la temática, ¿verdad?, que nos presenta hasta el final, ¿verdad?, hasta el versículo 35. ¿Verdad? Ahora estamos en el capítulo 19 que vamos a subrayar. Pero desde el versículo 12 comienza ubicándonos en la situación. Pablo, que ya se ha defendido ante el Sanedrín, logra con una estrategia muy interesante, diciendo: yo soy fariseo y yo lo que estoy haciendo es defendiendo una de las creencias profundas nuestras de los fariseos, que es el tema de la resurrección. Porque al final de cuentas lo que Lucas está queriendo poner en tapete como estudio o como reflexión cuando escribe su libro, aquí Hechos de los Apóstoles, en esta narración, capítulo 23, lo que quiere es meter en la cabeza, meter en la discusión el tema de la resurrección. Por eso decíamos en los cursos anteriores, no es tanto aquí que el fariseo que se pelea contra el saduceo o que existen otras problemáticas, porque sabemos que eso existían otros lugares donde ellos podían discutir de ese tema. No es aquí donde van a discutir el tema de pelearse o no pelearse, porque después te va comentando y te va diciendo: se produjo un griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente. Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. Y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel. Como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. Bueno, ese será el final donde él se salva o lleva. Pero el problema, en el versículo 7, apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Versículo 8, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles,
y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Bueno, desde ahí entonces esta mañana la problema, pero seguimos, porque al no poder liquidarlo, vamos a decir directamente ya, porque pega término o hubo una vez para estos judíos que están queriendo liquidar a Pablo. Lo quieren fuera, lo quieren muerto, no lo quieren más ver, no aceptan más esta propuesta del Evangelio de Pablo. Pero Pablo, por otra parte, consigue seguir con su estrategia, luchando, imponiendo. A ver, Lucas, entonces, justamente ya es huella, la homoingeseaina es la temática de la resurrección. Como Lucas ya fue capaz en otros momentos de meter el tema de lo que son los paganos. Pero detrás de los paganos, cuando estamos hablando de los paganos, estamos hablando de la universalidad. Ya del capítulo 15 prácticamente, o incluso antes, porque el capítulo 15 ya es el camino para resolver con la famosa discusión que van a tener en Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén. Bernabé hoy en día, y le traen a otro también, ¿verdad? A con los apóstoles. Ahí se encuentra Pedro, Santiago, Juan, y ahí deciden, y se dan cuenta, queridos amigos, que ahí esa decisión va a favor de Pablo, podemos decir. O también podemos decir a favor también de los otros, o sea, los que están o los que estaban en el judaísmo, porque Pablo también estaba en el judaísmo. Solamente que Pablo tiene aquella visión, como ya dijimos tantas veces, de la escuela de Gamaliel de Shammai, y toda esa corriente, esa versión. En cuanto que los otros se habían quedado pensando que el pueblo elegido, ya de cuetente. Landé, ya salvación, landé, correo de cristiano, lo que sea, ave, yuan, ore, cuete, ave, yuan, en día, ave, coran, de la judío, Jopean hay catula ñañemon que también vaya pa peñan de yara o veruñan de pisino mi hanguañ. Entonces ellos comienzan, ¿verdad?, a discutir, a tener sus problemas, estructuración, su prédica, el contenido de la prédica, cómo tenía que hacer. Entonces, por primera parte, Lucas introduce el tema de los paganos, pero ahora Lucas, su interés con esta narración es introducir el tema de la resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beats. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Hasta corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo novicia. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey. Nada me falta. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey. Nada me falta. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro está escrito, sabemos, el segundo tomo de la teología lucana. Lucas, que es discípulo de Pablo, Ñande Yarañe va a llevar Lucas
está caminando, está escuchando, está conociendo el Evangelio de San Pablo. Hoy cuando ese, o PBA entonces o mañana, todos los elementos. Y desde aquí entonces, queridos amigos, en este camino que va haciendo Lucas, ahora introduce dos temas importantes. Mete el tema del paganismo, o mejor dicho, de la universalidad, que los paganos también están llamados por Dios. Eso es lo mejor, decirlo así, porque si no podemos entender mal, ¿verdad? O sea que los paganos, todos, el universo, está llamado, ¿verdad?, a hacer el camino de santidad. O sea, reencontrar, reencauzar la fuerza. Es la idea dentro de la sinagoga y dentro del rabinismo, Shammai. Shammai entonces habla de un universalismo. Somos familia, pueblo de Dios elegido, pero para que nosotros acompañemos a todas las personas, a todos los hombres, a recuperar de nuevo esa libertad de los hijos de Dios. Qué lindo, queridos amigos. Ay de mí si no evangelizara, o pegar a Pablo, ay de mí si no evangelizara. Hay cualquiera entre a los paganos. Pero cuando hablamos de paganos, queridos amigos, ni que nadie nunca nos enduya solamente a Jesucristo, ya a mí musulmán, ya a mí de la India, lo que sea, a otras religiones o lo que sea. Ñande apetebe estado en la pagano, estado en la corrupto, estado en la viroreibe, estado en la ñande mondá, estado en la ñande yapúa, ¿entienden? Upean con la actitud pagana, ¿entienden? Y entonces el paganismo en este sentido, o cuando Pablo dice, ay de mí si no evangelizara, a los judíos que le está evangelizando. Y justamente sus hermanos judíos, que ellos dicen que le conocen a Dios, que ellos dicen que tienen toda la verdad de Dios, pero sin embargo mira cómo viven. Viven una corrupción total, ¿verdad? Viven de acuerdo a sus propios intereses. Por eso yo digo, aquí nosotros, queridos amigos, tenemos mucho que evangelizar, que anunciar de nuevo el Evangelio de Jesucristo. Es lo que hace Pablo. Entonces, entonces, y bueno, seguimos, queridos amigos, aquí sobre todo presentando este versículo siguiente dentro de esta narración del capítulo 23, segunda partecita, la conjuración que tienen los judíos contra Pablo. Llamando a uno de los centuriones, le dijo, acompaña a este muchacho hasta donde está el tribuno porque tiene algo que comunicarle. Eso es Pablo, que le llama a este soldado, y yo era jamina con ese sobrino que había lleva. Tomito ñemongueta con el tribuno. 18, el centurión lo llevó y dijo al tribuno, el prisionero Pablo me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que decirte. O vea ñande que lleva en estos días ñande ñamindo umaguri haya emaguri sobre este versículo. El prisionero Pablo. Pablo está prisionero. Él es entonces el que le llama. Por eso digo, Pablo seguramente que ya tuvo también lindos contactos ahí con estos soldados. Llevé la pesa no yo con servicio y sin ningún problema. Ni sin oigo a ver la soldado donde hizo a veces con y oré con y que esto doy coyo rogazo no. Por eso yo decía en otras oportunidades, qué lindo que es para que nuestros soldados, nuestros policías, tojenduco ambas lleva la humanidad, el buen trato. A pesar que realmente nuestros agentes son muy serviciales también, ¿verdad? Ya he ponado, pero la delincuente ella lleva algo ni la y erudito vea lleva no aguantamos, hay ciertas cosas. Pero entonces procurar, ¿verdad? Procurar dar lo mejor, explicar, se pone a disposición, se va, le lleva a este muchacho. Ahora estamos subrayando el versículo 19 justamente. El tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué tienes que comunicarme? Aquí entonces entramos como en un momento, ¿verdad? De pausa por una parte, pero al mismo tiempo como que se nos queda allí la preguntita,
que tienes que comunicarme. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas.
Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Jornada de sanación y liberación con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Yo te amo, Señor, mi
fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre la conjuración de los judíos contra Pablo. Nosotros estuvimos hablando que Hechos de los Apóstoles nos va narrando, nos va diciendo lo que Pablo va haciendo. Ciertamente que también para él no es fácil. Pablo se siente empujado, se siente llamado a hoina, oña tendeina, oñangarecoai. Ese rejevoía lleva. Ahora mañana ya qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, cómo tengo que responder también a esto, porque a veula ese sobrino o ujeina dice qué va lo que estaba pasando. Esta conjuración, ¿no es cierto? Porque la primera parte los judíos se confabularon, ellos independientemente de esta parte de la narración con el versículo 2. Y se comprometieron bajo juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Algo hipojina la abeja. Ahora hipojina de guayna. La mesa pensando. Bajo juramento se comprometen. No vamos a probar bocado, ni bebida, ni nada de allá como hay, mientras Pablo no manó. Ya yucaba Pablo. Es bastante. Entonces,
complicado y nos llama la atención. Y dice, los comprometidos en la conjuración eran más de 40. Eran más de 40. Queridos amigos, entonces, cuando estamos hablando de una situación como esta, es preocupante. Es preocupante. Pero aquí, sin embargo, nadie está moviendo todavía los hilos. Claro, Lucas esto nos está mostrando y nos está diciendo con hoy con algo siempre peñen su huevo, oye ya pues lleva, peñen su huevo, oye ya. Y todas las cosas, ¿verdad? Los crímenes. Algo siempre en su huevo. Después se va descubriendo, se va conociendo. Y de acuerdo al mejor postor nos vamos cañando. O si no, vamos sacando a flote. De acuerdo a quien sea. Entonces, queridos amigos, esa es una cosa bien delicada, una cosa bastante entonces a tener en cuenta. Ya mañana, ya. Porque con Pablo están queriendo hacer lo mismo. Dice, ojo, bueno, pues no yoga, dale. Los comprometidos eran unos 40. Fueron, viste, te dice en el versículo 14, fueron al encuentro de los sumos sacerdotes y los ancianos y le dijeron, viste, de los sumos sacerdotes y los ancianos. Son ellos quienes ahora están pidiendo que se reúnan los capos a no probar nada antes de haber matado a Pablo. Pónganse de acuerdo con el Sanedrín. Pónganse de acuerdo. Eso que ya te hace sentir luego ya. A ver, hoy te imaginas la yambojasata en la mesa, güey, lleva. De la mesa arima, oye. Directo y temo. Pónganse de acuerdo con el Sanedrín. La PMP ya pone entonces, pero veñemos que está la Sanedrín. Pellepamos hoy, yo va la ve votar. Hoy votar PMP, si ya peyucaña debe Pablo. PA no merece vivir, etc. O sea que le vamos a meter aquí en la gran bolsa. Ya me queda llover. A PMP ya puede pegar porque PMP le con la autoridad. A ustedes, con el pretexto de examinar más exactamente su causa. Nosotros, por nuestra parte, estaremos preparados para matarlos en el camino. Incluso le adelantan y le dicen, porque ustedes entonces, a quienes le estamos pidiendo que le llamen, que convoquen para esa asamblea donde ustedes le van a juzgar, incluso nosotros le vamos a ahorrar luego a que tomen una determinación sobre esta persona. Porque oro yucatamo hoy chupe, pero un ajembo bebe no debe. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no catar, esto es fallar
o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que cambiar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. ¿Pero cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien. Como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en estas historias el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. El costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, que entregarte si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, el Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo 23, hoy el versículo 19, que está muy en concomitancia con todo, verdaderamente. Pero desde que aparece el sobrino de Pablo, ya es Saguri, que en el versículo 16, ¿verdad? Versículo 16, pero un sobrino de Pablo es Ñandé, un sobrino de Pablo. Antes, en el versículo 15, pónganse de acuerdo con el Sanedrín y propongan al tribuno que lo haga comparecer delante de ustedes con el pretexto de examinar más exactamente su causa. Upeaina lo proponía con más de 40, Oipotaca, Tuetela, Sanedrín, los ancianos, los sumos sacerdotes, convocaron a Pehueruña de Ave Pablo. Pero tranquilo, nosotros vamos a solucionar el problema. Y por eso que esta frase también es muy interesante. Cuando dice el 19, el tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué tienes que comunicarme? ¿Qué tienes que comunicarme? Pablo, o mejor dicho, sobrino de Pablo, hijo de su hermano. Ya viene cada vez, ¿se acuerdan que dijimos en el último programa que hicimos? Ustedes pueden volver ahí a YouTube, Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, pueden ver un poco. Y ahí, entonces ustedes miran, ven un poco y encuentran, ¿verdad?, todos los elementos que se encuentran aquí. Bueno, y entonces le dice en el 19, el tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte, le preguntó, ¿qué tienes que comunicarme? El muchacho le respondió, los judíos, bajo pretexto de examinar más a fondo la causa, se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín. Upea la jinagoría lleva, upea la hoy upea ocorrema perubina, y entonces después vamos a estudiar mejor, ¿verdad? Ese versículo 20. Pero cuando añade entonces con este versículo 19, porque el centurión a quien Pablo le había pedido, primero al soldado, este soldado va con este muchacho, llamando a uno de los centuriones, le dijo, acompaña a este muchacho, hasta donde está el tribuno, porque tiene algo que comunicarle. Entonces en el 18 nos decía, el centurión lo llevó y le dijo al tribuno. Es decir, del soldado, del centurión, que le lleva ahora al tribuno. El prisionero Pablo me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que decirte. Una vez que le dice el prisionero Pablo me pidió que te trajera, eres coana. Pero siempre se nota que todo va liso también. Ahí hay hay obstáculos. Un soldado al centurión, el centurión ahora le está llevando a este tribuno. Pablo me pidió que te trajera a este muchacho. Pablo me pidió. Y así que Pablo ya es conocido. Pablo seguramente que él dentro de su discurso, porque supongo hay de mí si no evangelizar, hay de mí si no evangelizar. Entonces, ojo, javes oye, emante oído mombe uana, ahora sapucay mantana lleva peña de yara ella, hay de mí si no evangelizar. Entonces, Pablo me pidió que te trajera a este muchacho, porque tiene algo que decirte. Hasta ahí habíamos quedado.
porque tiene algo que decirte. Qué importante. La ñande ya huere lleva, llamombe uana ya eana. Se ayuina ave porque amombe uana ve, me oí en confabulación o en conjuración de los judíos contra Pablo. El tribuno, tomándolo de la mano, el tribuno es ahora, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué tienes que comunicarme? Esta es entonces una apertura también, y se dan cuenta, ñande, ñañemón que está maguri pepe, vais a peñan de yara a o yapo, homogenda paite, hina, uerja, y le está llevando hacia un final interesante, un final feliz, porque le da la posibilidad, en este caso al sobrino de Pablo, le da toda la posibilidad, para que él también pueda entonces manifestar, ¿verdad? Y decir, sin ningún problema. El jugador ave entonces, mombe uñan de, yecua mimba de palo y coajina, apisa entonces, ya veo correta hina, ya puede hina pendere mombe usea. Y vamos a ver entonces cómo continúa esta historia. Por el día de hoy, queridos amigos, nos despedimos, dejamos punto suspensivo, esta historia tan interesante, la conjuración de los judíos contra Pablo. Después de que este sobrino, hijo de la hermana de Pablo, se acercara y le dijera, se ha a descubrir o ina vea, upealo ya posee y vende, pere yucueo, de yucase y ve. Y por eso todo este movimiento Pablo que mueve a estos soldados para que le avisaran y para que estén también prevenidos. Muy bien, queridos amigos, yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.